¿Han escuchado acerca sobre la iglesia emergente o la iglesia posmoderna? Bueno, para poder comprender esto, hermano, tenemos que ir a las Escrituras y ver la diferencia entre la iglesia de los Hechos y la iglesia que se le llama la iglesia emergente o la iglesia posmoderna. Cada uno de nosotros debemos de escudriñar cuidadosamente la iglesia de los Hechos para así haber una diferencia entre cómo era la iglesia de los Hechos y cómo es ahora la iglesia emergente o como se le llama la iglesia posmoderna. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro le dijo: arrepentíos. Y ahí vemos una coma. Amén. Ahora, hermanos, cuando nosotros escudriñamos cuidadosamente cómo debe de ser una iglesia bíblica, no perfecta, pero vamos a la perfección, porque no hay iglesia perfecta. Cuando nosotros escudriñamos cómo debe de ser una iglesia bíblica, debemos de escudriñar, amado hermano, cómo era la iglesia de los Hechos, donde verdaderamente el Espíritu Santo dirigía esta iglesia. En estos textos que leímos habla sobre el inicio de la iglesia. Vemos la promesa del Espíritu Santo venir sobre la iglesia. El apóstol Pedro, amados hermanos, está dando su primer sermón, y cuando el apóstol Pedro está dando su sermón, cuando él está predicando, esta palabra redarguyó tanto en el corazón de los oyentes que dice que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Ahora, ¿qué significa la palabra compungir? Esta palabra compungir es una palabra griega que quiere decir perforar hasta atravesar. Es decir, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, una predicación, amado hermano, que por supuesto hablaba acerca de Cristo, hablaba de cómo lo crucificaron, hablaba de que resucitó y hablaba de que está a la diestra de Dios y que ahora han recibido la promesa del Espíritu Santo. Ellos, al escuchar esto, esta palabra, hermano, atravesó el corazón de ellos y sintieron dolor de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué esta palabra atravesó el corazón de ellos? Porque el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, lo único que necesitó, amada iglesia, el apóstol Pedro, para que la gente viniera a Cristo, fue la palabra predicada, fundamentada en la persona de Cristo. Amén. Fue lo único que él necesitó. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas, tú hablas de la palabra, tenemos que confiar que ella es suficiente y que no necesitan que le ayuden. Amén. Ahora, cuando dice, amado hermano, que la palabra es como una espada, esta palabra espada en este texto en el griego, hace la figura como de un bisturí, de un cirujano que va a operar. Amén. Dice, porque es viva, es decir, imparte la vida de Dios. Eficaz, del griego anerges, que quiere decir operativo o hacer un efecto. Cortante, quiere decir dar repetidos golpes así como hachazos. Penetra, es decir, atraviesa, no hay obstáculo. Entonces, la predicación del apóstol Pedro, como era una palabra cristocéntrica, esta palabra empezó a impartir la vida de Dios en los oyentes. Esta palabra hizo un efecto. Esta palabra empezó a cortar, atravesó, y no hubo obstáculo, pensamiento que impidiera que esa palabra penetrara en el corazón, y ellos se compungieron, sintieron dolor. Otra versión dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser,
ahí examinan nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos y si son malos. Entonces, cuando ellos escucharon el primer sermón de Pedro, esa palabra, hermano, penetró sus corazones y ellos, hermanos, se dieron cuenta que eran malos, sintieron dolor y quisieron cambiar. Por eso dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Otra versión dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y afligidos de corazón y se preocuparon. Es decir, el mensaje 100% cristocéntrico penetró los corazones de estos oyentes. Ven, ahora, si somos cuidadosos, hermano, en cada sermón que se daba, el mensaje era cristocéntrico, hablaba nada más de Cristo. El primer sermón, Hechos capítulo 2, versículo 14, dice que cuando descendió el Espíritu Santo, en el verso 38, Pedro le dijo, arrepentíos. En el segundo sermón, Hechos 3:11, en el pórtico de Salomón, verso 19, Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. El tercer sermón, Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro y Juan ante el concilio, verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el cuarto sermón, en Hechos capítulo 7, versículo 2, narra la defensa y muerte de Esteban predicándoles acerca de Cristo. Les predica desde Abraham, los patriarcas, Moisés, y los reprende por su incredulidad. En el quinto sermón, Hechos capítulo 10, versículo 34, una predicación a los gentiles, a Cornelio y a su familia. Pedro comprende que Dios, amado hermano, no hace excepción de personas. En su predicación, él expone que fue un testigo ocular. Sexto sermón, Hechos capítulo 10, versículo 16, el sermón de Pedro en Antioquía. Ahora, todos estos mensajes registrados en el libro de los Hechos, vemos palabras como arrepentíos, convertíos, salvación, Jesús es el Mesías. Vemos un mensaje fundamentado en la persona de Cristo. Y en estos mensajes, ya sea Pedro, los apóstoles, los que escuchaban estos mensajes, la gente tenía dos reacciones. Uno, se arrepentían y dos, rechazaban el mensaje. Una de esas dos reacciones tenían, o se arrepentían o rechazaban el mensaje. Es decir, el mensaje que habla de Cristo, el mensaje donde el centro del mensaje está centrado en la persona de Cristo, la gente que lo escucha de un pastor, de un predicador, tiene dos reacciones, o lo rechaza o se arrepiente. Ahora, ese era el tipo de mensaje que los apóstoles tenían. Ahora, los que se arrepentían, los que sentían compunción, mostraban un cierto fruto. Y en ese fruto era de que perseveraban en cuatro cosas y como consecuencia alababan a Dios en sus corazones. ¿En qué perseveraban? 1, en la doctrina; 2, en la comunión unos con otros; 3, en el partimiento del pan; y 4, en las oraciones. Es decir, la iglesia de los Hechos, si en algo perseveraba después del arrepentimiento, eran en estas cuatro cosas. Y estas cuatro cosas son insustituibles. Y por consecuencia de estas cuatro cosas, en lo que perseveraba la iglesia, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, lo que te quiero decir, amado hermano, que la iglesia en sus inicios, el mensaje de ellos era una iglesia cristocéntrica. El mensaje de ellos era una iglesia basado solamente en la persona de Cristo. La gente que escuchaba este mensaje sentía dolor, se arrepentía y después de que se arrepentían, perseveraban en estas cuatro cosas que acabamos de leer o de decir. Y esto habla de que ellos no buscaban métodos de crecimiento, no buscaban métodos para que la iglesia creciera.
El mensaje de ellos era solamente basado en la persona de Cristo. Los que escuchaban el mensaje sentían dolor, se arrepentían y después de que se arrepentían, perseveraban en estas 4 cosas. Ahora, así como la iglesia, amados hermanos, fue atacada desde sus inicios, porque más adelante vemos, amados hermanos, en las cartas pastorales, en las cartas congregacionales, aún en las 7 iglesias del Asia Menor, vemos cómo la iglesia empieza a ser atacada por los falsos maestros. En nuestros tiempos ha suscitado un movimiento emergente, como algunos le llaman, la iglesia emergente o la iglesia posmoderna, que se ha introducido a la iglesia y ha dañado en gran manera la iglesia. Más sin embargo, aunque muchos son arrastrados por este movimiento emergente o posmodernismo, la iglesia, amado hermano, va a prevalecer porque es promesa de Dios. Ahora, ¿qué es la iglesia emergente? Para poder comprender qué es o lo que se le llama la iglesia emergente, tenemos que definir lo que significa la palabra emergente. ¿Qué es emergente? Emergente quiere decir algo que tiene que ver con urgencia. Emergente tiene que ver con sustituir lo viejo a lo nuevo. Emergente tiene que ver con que lo viejo es obsoleto. Emergente tiene que ver con adaptarse a lo nuevo. Emergente tiene que ver con emerge, algo nuevo salió. Emergente tiene que ver con que necesitamos avanzar para que el mundo no nos gane. Por ejemplo, la economía. Para que la economía de un país progrese, se tiene que adaptar a lo nuevo. Ya no estamos en el tiempo del trueque. Ya no estamos en el tiempo, hermano, donde tú llevabas una gallina y te daban 1 kilo de maíz. No. Entonces, para que un país, su economía progrese, tiene que adaptarse a lo moderno. Otro ejemplo, los medios de comunicación. Antes uno se comunicaba con carta, ¿cierto? Ahora ya no, ahora ya tenemos teléfonos inteligentes. Amén. Eso es adaptarse a lo moderno. Entonces, la definición de emergente es adaptarse a lo moderno, a lo nuevo, y por consiguiente es algo que quiero que yo crezca con fuerza. En este caso, la iglesia emergente es una iglesia, amado hermano, que el hombre la quiere hacer crecer con su fuerza, adaptándose al posmodernismo. Y cuando el hombre quiere que la iglesia crezca con su fuerza, va a comprometer la doctrina, va a hacer a un lado el mensaje que en sus inicios que predicaba la iglesia, la va a hacer al gusto de la gente, toca los cantos que le gusta a la gente, va a hacer actividades que nada tiene que ver con la iglesia en sus inicios, ya que el propósito es que crezca y que crezca. El movimiento emergente, amados hermanos, es un movimiento donde están convencidos que la iglesia de los hechos está fuera del alcance de la sociedad. Ellos están convencidos de eso. Es decir, para alcanzar gente, para este movimiento posmodernismo, la doctrina, el mensaje centrado en Cristo, como lo vimos en el libro de los Hechos, para ellos ya no es suficiente, ya no es efectivo para atraer a la gente. Por ejemplo, la iglesia de los Hechos perseveraban en 4 cosas. 1, la doctrina. 2, la comunión unos con otros. 3, las oraciones. Y 4, el partimiento del pan. La iglesia emergente, para ellos, esto no es suficiente para alcanzar gente. Para ellos nosotros estamos en bancarrota, somos religiosos, somos tradicionalistas, somos de la senda antigua, somos vino viejo. Para ellos no es suficiente el mensaje cristocéntrico para atraer gente. Ellos necesitan hacer otras cosas, necesitan adaptarse al mundo para que gente venga a la iglesia. Entonces, la iglesia emergente enfatiza que nosotros, amados hermanos, somos los que tenemos que cambiar, porque según nosotros, los de la senda antigua, los de la vieja guardia, somos insípidos. Entonces, la iglesia emergente enfatiza que nosotros somos los que tenemos que cambiar,
Porque según nosotros, los de la senda antigua, los de la vieja guardia, somos insípidos, religiosos y anticuados. Y así no podremos cambiar a este mundo moderno. Ahora, les voy a nombrar algunos puntos del movimiento emergente o la iglesia emergente o posmoderna. Solo algunos. Es decir, esta es la iglesia que el hombre quiere hacer crecer con urgencia. Y para eso se va a acomodar al mundo basado en un supuesto éxito. Número 1. La iglesia emergente se basa que las experiencias son más importantes que la doctrina. ¿Usted ha estado en una iglesia así? La iglesia emergente o la iglesia posmoderna, los números de congregantes es lo primordial, que crezca como sea. Busca métodos para crecer, G12, el modelo de Jesús, etcétera, 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 etcétera. Número 3. La iglesia emergente, la doctrina, la senda antigua, para ellos es religiosidad. Número 4. La iglesia emergente, el diálogo, la motivación y la forma como se debe de exponer. Número 5. La iglesia emergente es que cuando vengas a la iglesia, nuestro deseo es que te sientas bien, que sientas bonito, que sigas a tu corazón. Esa es la iglesia emergente, la iglesia posmoderna. Número 5. Número 6. La iglesia emergente enfatiza más a la música que a la palabra. Queremos que te guste la música. Número 7. La iglesia emergente usa luces, escenarios, algo que llama la atención, hielo seco, algo que atraiga a la gente. Número 8. La iglesia emergente te enseña que Dios es nuestro colega, nuestro socio. Número 9. La iglesia emergente, para ellos la santidad es un legalismo. Número 10. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna, la predicación dura, contundente, ya no se acepta. Número 11. La iglesia emergente dice, necesitamos psicología cristiana, psicología clínica para poder dar mejor consejería. Ya no es, hermano, la guianza del Espíritu Santo y la palabra. Número 12. La iglesia emergente dice, necesitamos que el pastor tenga doctorado en divinidad, sea reverendo, maestro en letras, y etcétera, etcétera. Levantan tanto al hombre que constantemente lo llaman reverendo, reverendo, reverendo. Número 13. La iglesia emergente dice, nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura para ganar más adeptos. Por tanto, la música cambia. Queremos que los mexicanos se sientan bien, les traemos mariachis. Queremos que los salvadoreños se sientan bien, les traemos cumbias. Hacemos eventos culturales, hacen todo lo que sea necesario para que la gente venga. Y es puro entretenimiento. Número 14. La iglesia emergente dice, si no hay visiones, aunque tengamos la Biblia, Dios no está ahí. Número 15. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna dice, necesito sentir bonito, bonito, si no, Dios no está ahí. ¿Y quién dice? La Biblia no enseña eso. Número 16. La iglesia emergente no predica acerca del juicio, no predica constantemente sobre el infierno y sobre el pecado. Solo están predicando de la visión y de la visión y de la visión. Número 17. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna te enseña que Dios te creó para grandes cosas, para que seas grande y constantemente te dicen lo mejor está por venir. Ahora, cuando ellos dicen lo mejor está por venir, no enfatizan que Cristo viene, sino que cuando ellos dicen lo mejor está por venir, enfatizan el ego y que serán bendecidos materialmente y que irán a las naciones. Número 18. La iglesia emergente te dice, Dios cumplirá tus sueños en este lugar. Aquí serás exitoso. Ven, Dios cumplirá tus sueños. Eso es lo que te dice la iglesia posmoderna. Número 19. La iglesia emergente te enseña a no juzgar. Por ejemplo, si la iglesia practica cosas antibíblicas, te dice no juzgue.
Número 20. La iglesia emergente enfatiza la prosperidad material. Es en lo que tenemos que soñar. Tienes que soñar con un negocio. Sueña con un estadio, con un avión, y por ahí te ponen el estadio y te ponen el avión en todos los servicios. Número 21. La iglesia emergente solamente te promete milagros y solo enfatiza los milagros y los milagros. Número 22. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna, en ella solo se predica lo que piensan, nuevas ideas, hablan sobre la cultura, usan libros y ya no usan la Biblia. 3. La iglesia emergente no centra la predicación en Cristo y en que el hombre es pecador y necesita ser redimido. No, esa no es la predicación de la iglesia posmoderna. Número 24. La iglesia emergente tiene un mensaje tibio, suave, con el fin de que nadie se ofenda. Número 25. La iglesia emergente solo se enfoca en las cosas terrenales y no en las espirituales. Número 26. La iglesia emergente pone al gusto del cliente la música. A los jóvenes le dan rock and roll, rap, reggaetón, dramas. Número 27. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna te hace ser alguien emocionalista. Vente vestido de soldado, da gritos de guerra y el diablo se va a oír. Número 28. La iglesia emergente está trabajando mucho con los jóvenes. Hay que hacer algo con los jóvenes. Se les permite que vengan de gorra, se les permite que vengan con aretes, se les deja crecer el pelo, pantalones rotos, luces, hielo seco, rayos láseres, conciertos, cristotecas. Nosotros los de 30 años somos pasados de moda. Número 28. La iglesia emergente te hace participar en actividades antibíblicas para que la gente no se vaya. Festejan día de San Valentín, día del pastor, día del maestro, quinceañeras. Hacen de la iglesia un restaurante. Tenemos venta de pupusas este domingo. Número 29. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna enfatiza a las modas del mundo. Número 30. La iglesia posmoderna dice que los tiempos han cambiado, que ya no podemos llegar a la gente con el mensaje antiguo, se necesita otro mensaje. Número 31. La iglesia emergente o la iglesia posmoderna ha sustituido la Biblia por libros de experiencias de alguien y métodos. Número 32. En la iglesia emergente, el centro de la iglesia ya no es Cristo, sino métodos humanísticos que promueven el crecimiento de la iglesia. Entonces, ellos enfatizan, amado hermano, que lo viejo es obsoleto, que lo viejo ya no funciona, que necesitamos adaptarnos a lo moderno para así alcanzar al mundo. ¿Usted ve una diferencia entre la iglesia de los Hechos y la iglesia de hoy? Claro que sí, porque la iglesia de los Hechos, lo único que se necesitó para que la gente viniera a Cristo era el mensaje fundamentado en la persona de Cristo. La iglesia de los Hechos, los apóstoles, los primeros discípulos, no necesitaron nada de esto para que la gente viniera a rendirse a los pies del Señor. Hermano, es sorprendente en cómo está la iglesia del día de hoy. Hay lugares donde festejan el grito de independencia. Todo eso es una vergüenza. Lugares donde celebran el aniversario de bodas y baila teniendo sus vals. Y se hacen llamar, hermano, iglesia de sana doctrina. Lugares donde se predica con short y gorras. Noches de cine hacen en la iglesia. Todo es un entretenimiento. La iglesia de hoy no tiene nada que ver con la iglesia del libro de los Hechos.